O programa 21 días co galego e máis chegou á súa fin. Este ano, un dos colexios participantes era o Julio Gurriarán do Barco de Valdeorras. Este foi un dos últimos vídeos que fixeron dentro desta campaña na que nos falan de trebellos. Que será todo isto? Creo que son cousas antigas que usaban os nosos avós. Pero como se empregaban? Eu nunca vi cousa igual. Ola, veño contarvos cousas sobre os trebellos do Barco de Valdeorras e Tribes. Preparados para unha viaxe ao pasado? Sí! Pero, que son os trebellos? Trebellos son ferramentas antigas que se usaban cando non había internet nen máquinas modernas. E tamén se utilizaban para os campos e as casas. Sabedes como o bisavó Isauro era fiador? Tocaba este chiflo para anunciar que chegaba a aldea. De verdade, que emocionante. Como era o traballo do teu avó? Contámonos como traballaban. Pois o meu bisavó viaxaba por Galicia ata Castela na súa bici cunha roda de afiar enganchada dela e cando chegaba á aldea anunciaba con este chiflo a súa chegada e a xente levabanlle oitelos de soiras para afialos. Que traballo tan curioso. E tocaba unha melodía con chiflo? Sí, tocaba un asubío que todos recoñecían e todos saían das súas casas cos coitelos na man. E como facía para afiar? Pois montaba a súa roda de afiar que funcionaba a pedal. Tiña que pedalear para que a roda xirase e mentras afiaba os coitelos había unha pedra que xiraba. E pensar que este chiflo podía anunciar tantas cousas. Sabedes que neste libro hai unha foto do meu bisavó Isauro? Queremos vela. Esta é o recordo da miña familia. Que historia tan bonita! Parece un trebello para soprar aire. Isto chamase fogo. Utilizábase para avivar o lume. Mira, coles polos manos e ao apretarse o aire sae pola boquilla estreita. Perfecto para a lareira. Que interesante! Nos tempos antigos, o lume era fundamental. Servía para quentarse, cociñar e arrumar. Tamén se usaba en fábricas de obreiro. Era moi útil nas cociñas con forno de leña. Parece moi sinxelo pensar. Que importante que era o frío. Eu creo que unha voz axudaba moito co lume. Hoxe non lle damos importancia porque tenemos calefacción e electricidade. Sí, pero isto é un exemplo perfecto de como as ferramentas sinxelas podrían solucionar problemas moi importantes. Parece un trebello moi sinxelo, pero era ben importante. Estaban feitos de coiro e madeira. Eran moi resistentes. Imagíname as nosas avós utilizando o folio. Que recordos. E se ves o lume que o lume se apaga, agora sabes que facer. Usar un fol e soprar con forza. Antigo. Sí, eu vexo moitas iguais na casa da miña avó. E como pasaba o ferro? Tiña que poner a lume en unha estufa quente para quitar a masa. E despois pasaban o ferro pola ropa para que quedara ben lisa. Que calor debe dar iso. Imagino que deberían que tener moito cuidado para que non o quemase. Sí, pasar o ferro non é un traballo ben duro, pero a roupa quedaba perfecta. Pois a roupa non sería a mesma sen todos estes trebellos. Cando un xa se traballaba tiña que ser moi habilidoso. E ter moita paciencia tamén.
fixeron moitas roupas fermosas. Quero ser sastre. Las había as teas é moi bonito. Eu tamén, pero mellor que nos ensinen primeiro, non vaya a ser que queremos encender as casagullas. A miña avó estaría moi feliz de ver todas estas ferramentas. Mirad este molde caldado, pero que será todo isto? É un molde para facer ladrillos. Hinchaino de barro, secaban no sol e servía para facer casas. Entón, cada ladrillo tiña que facerse a man. Que paciencia! E isto, que parece un pouco unha chama? É un soprete de fontanaría antigo! Servía para quentar os metais e soldar! Uf, que perigoso debía ser! Menos mal que os de hoxe son máis seguros. E chegou o momento dos consellos de saúde. Un dos grandes problemas desta época do ano son os mocos, dos que ninguén se libra. A doutora Olga Fernández vai nos explicar que son, por que se producen e que podemos facer para combatelos. Prestade moita atención. Hola queridos papis, hoy vamos a hablar de mocos, un tema tan manido en la consulta y sobre todo en esta época, por eso no me gusta nada hablar de mocos, la verdad. Pero claro, todos los días el niño tiene mocos, el niño sigue con mocos, el niño vuelve a tener mocos, entonces quiero hablaros un poquito de los mocos y sobre todo tranquilizaros porque a veces veo que os preocupa el que el niño tenga mocos. ¿Por qué se producen los mocos? Los mocos se producen porque es una defensa, es la primera defensa que tiene el organismo contra cualquier agente externo. Los mocos se producen principalmente en la nariz. Entonces en la nariz hay una mucosa que lo recubre, esa mucosa tiene unos cilios, como unos pelitos, entonces hay un germen, un microorganismo, un virus que entra en la vía respiratoria y entra por la vía más externa que tenemos, que es la nariz, que son las fosas nasales, entonces lo envuelve, entonces ese moco luego se expulsa. Entonces es un mecanismo de defensa y eso es lo que quiero que tengáis claro, que los mocos son buenos, el moco no es el enemigo, el moco hace que el organismo luche contra ese germen, ese bicho que entra en la nariz para protegernos de ellos. Entonces los papás que me dicen, es que el niño tiene mocos, pues sí, el niño tiene mocos porque en las épocas frías vamos a tener mocos. En la época fría, ¿por qué vamos a tener mocos? Porque va a haber muchísimos virus en el ambiente. Pero muchísimos, si os digo que puede haber hasta 200 virus en el ambiente, quedaríais sorprendidos. Pues sí, hay infinidad de virus. La mayoría de ellos en esta época fría son virus respiratorios. Y los virus respiratorios, ¿por dónde entran? Entran por la nariz, entran por las fosas nasales. Y como consecuencia de la lucha que tiene el organismo con ese agente externo que puede entrar por la vía nasal, entonces eso es lo que produce el moco. Entonces el moco, en absoluto, nos tenemos que preocupar porque el niño tiene moco, sino al contrario, debemos de pensar que su mecanismo de defensa, que su sistema inmunológico está funcionando perfectamente. Y a veces también preguntan, ¿por qué el niño tiene tantos mocos? Bueno, porque cuando los niños van, sobre todo los primeros años del niño, o sea, de 0 a 5 años, y de todas formas los primeros 3 años, los niños los primeros 3 años tienen el sistema inmunológico muy poco desarrollado. Entonces, esos 3 años, mientras no se desarrolle su sistema inmunológico, van a tener cantidad de procesos. La mayoría son virales, pero van a tener cantidad de procesos, pero de todo tipo. ¿Qué pasa? Que si van a las guarderías, como van, si van al cole, que muchos ya no van a la guardería, van el primer año de cole, con 3 años, pero si van a la guardería, que a veces van los bebés ya a la guardería, pues que los niños están hacinados, los virus están en el ambiente y se están contagiando con muchísima facilidad, porque están unos en contacto con otros, pero en contacto permanente. Ya sabéis que los virus se contagian por las gotitas de flujo, estas gotitas que al toser, al estornudar,
van al aire, están en el aire, están suspensas en el aire, bueno, luego muchas veces se apoyan y por eso todo lo que tocamos alrededor, y yo insisto mucho en los lavados de mano, porque todo lo que tocamos va a tener un virus en las manos. Ese virus, si no nos lavamos las manos y llega a casa y va a tocar a su hermanito y lo va a tal, pues se lo va a pasar. Por eso se transmiten con tanta facilidad estos virus y además se respira en estos momentos que los niños están acatarrados, que tosen, que estornudan, pues ala, ahí van todos los virus al aire. Por ello también otra cosa que también quiero decir, y digo todos los años, y ahora yo creo que llevaba 2 años sin hablar de mocos, pero que siempre lo digo, que tosan los niños contra el codo, porque si tosen contra la mano, aquí quedan los virus y luego los virus se van pasando pues a la mano de la madre se lo pasa al otro bebé o al otro niño o a donde sea. Y luego también quedan aunque sea por poco tiempo, pero en todas las superficies que los niños vayan a tocar. Los niños producen mucho moco en esta época porque su sistema defensivo, como decíamos antes, está actuando contra la cantidad de virus que el niño principalmente coge en el colegio. Los virus entran por la nariz y van a la garganta. Lo normal es que se queden ahí. Que hay muchos padres que me dicen, es que doctora, yo vengo ya porque tiene mocos y luego los mocos le bajan al pecho. Esto también siempre lo digo y quiero que os quede claro, los mocos nunca bajan al pecho. Los mocos en sí, que el niño tiene mocos en la nariz o tiene mocos en la garganta, esos mocos no le van a bajar al pecho. Lo que baja al pecho es el virus, o sea, la infección respiratoria que el niño puede coger por la nariz, pues que también puede infectar el árbol respiratorio inferior. O sea, los virus respiratorios tenemos dos partes, que sería la nariz, las fosas nasales, luego sería la garganta, ¿vale? Y después tenemos el árbol inferior, las vías aéreas inferiores, que serían los bronquios, los bronquioles, etc. Entonces, la mayor parte de estos procesos que tenemos ahora son de vías respiratorias altas, que se centran en nariz y que se centran en garganta. También muchas veces me preguntan, ¿y qué pasa con los mocos? Porque si tienen muchos mocos, pues los mocos que tienen en nariz y que tienen en garganta, los mocos los niños los tragan, o bien los expulsan, si son niños mayorcitos porque se suenan, y si son niños que no son, que son bebés, o que son pequeñitos, no los saben expulsar y se los van a tragar. Entonces se tragan, van a la vía digestiva y se expulsan. ¿Cómo se expulsan? Pues o bien vomitando o bien por las heces. Muchas veces los niños tragan los mocos y ¿qué pasa? Que los papás vienen a la consulta porque el niño, su estómago está lleno de mocos, entonces comen poco, tienen poco apetito, están así como un poco desganados. Bueno, pues porque los mocos también le producen un estado general, así que les afecta un poquillo, pero aparte el estómago está lleno de mocos, tienen sensación de saciedad, el niño no tiene hambre. Entonces a veces que vomiten esos mocos es bueno y beneficioso. También luego quería deciros los síntomas que pueden acompañar a los mocos. Pues los niños pueden estar un poco decaídos, puede tener un poco de febrícula, puede tener un poquito de tos y sobre todo ese malestar o incluso, pues como decíamos antes, porque los tragan o porque no están muy bien, pues pierden un poco el apetito. Normalmente los síntomas, todos estos que estoy diciendo, tanto la febrícula como todo lo que conlleva, esa tosita, ese malestar, todo eso desaparece en muy poquitos días. Pero también os tengo que decir que los mocos a lo mejor tardan 2 semanas en desaparecer y no pasa absolutamente nada. Luego muchas veces los papás me dicen, es que lleva todo el año con mocos, que desde que empezó la guardería, desde que empezó el colegio lleva con mocos, es que es normal que lleve con mocos, porque van uniendo unos procesos con otros. El niño lleva moco, el moco puede durar 15 días, 10 días, 15 días, cuando ya empieza a remitir y ya el niño está un poquito mejor, ¡hala!, se pilla otro resfriado, pues volvemos otra vez con los mocos, y cuando está mejorando, pues ¡hala!, otro catarrillo, pues volvemos otra vez con los mocos. Entonces, claro, nos da la sensación de que el niño se pasa todo el año con mocos, pero bueno, sabiendo que el moco no es ningún enemigo, pues tampoco tenemos que preocuparnos.
Pues también hay otra cosa que sí quiero incidir, es el tipo de moco. El niño cuando empieza con moco, empieza como con una agüilla. Es un moco clarito, que a veces se irrita mucho por aquí. Yo siempre le digo que le echen aquí una cremita por la noche, porque si no a veces les irrita y les duele. Y empiezan con un moquillo pues claro, transparente y como una agüilla que van soltando. Y esto pasa también en los niños que tienen procesos alérgicos. Y después el moco, a medida que va avanzando el proceso infeccioso y empiezan ya pues los leucocitos, las células que tenemos que nos defienden de estos virus, pues entonces aparece ese moco ya espeso, y ese moco espeso que muchas veces ya aparece en garganta. Que a veces en los bebés me dicen, es que le pongo la mano en el pecho y le oigo ruidos. Sí, lo oigo ruidos porque tiene ruidos, gorgoteo en garganta. Por eso yo siempre digo que deben de dormir un poco inclinados para que ese moco lo traguen y no se le quede aquí y no le produzca esa tos nocturna, que muchas veces que lo acuesto empieza a toser. Bueno, pues muchas veces es por los mocos que tienen ahí. Y entonces el moco llega a vía respiratoria. No. Llega el virus a la vía respiratoria y es el que provoca que luego el catarro sea más importante o que pueda acabar en una bronquitis. Y yo creo que os iba a decir algo que se me fuera con respecto a los mocos. Sí, que estaba con el moco verde, que esto es muy importante, es una cosa que quiero decir siempre, que de la tercera fase del moco, digamos moco claro, moco espeso y luego ya un moco amarillento y que termina en un moco verdoso. Con el moco verdoso es raro el padre que no venga y me diga, doctora, es que tiene el moco verdoso y yo creo que necesita antibiótico porque ya lleva mucho tiempo con moco, pero es que ahora es verde. Que el moco verde significa la fase final de la infección que ha presentado el niño, de esta infección vírica. Entonces, es la fase final, quiero que lo recordéis siempre. Y no necesita antibiótico nunca. ¿Cuándo necesitan antibióticos? Cuando se complica la cosa. A veces luego hacen con unas bacterianas y cuando ya aparece una bacteria, la bacteria sí que necesita antibiótico. El moco no necesita nunca antibiótico. Y los mocos verdes, repito, es el final de un proceso y ese mecanismo se convierten en verdes por una reacción que es el leucocito, que son nuestras células de defensa, que actúan contra este germen que invade el cuerpo. Y esa lucha, bueno, pues actúa ahí el hierro de una forma también como un poco especial y se convierte en verde. Que sepáis que el moco verde no tiene ninguna importancia, por muy verde, muy espeso que sea, que no necesita antibiótico nunca y que los mocos no son ningún enemigo. Pois ata aquí chegamos esta semana no Xornal Escolar. Voltamos dentro duns pouquiños días para seguir compartindo con vos toda a diversión deste curso. Lembrade que podedes enviarnos os vídeos das actividades que fagades nos vosos colexios ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.